Decidimos que Él more en nosotros, todo lo que es Él está en nosotros. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Dice, bueno, a ver si se nota, sí. Si nos proponemos que se note de lo que Él es en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Hoy vamos a tocar un tema que nosotros, los capellanes, estuvimos en diciembre, ¿sí? En diciembre, nuestro presidente y obispo del concilio de la Federal Police Chaplain, donde estamos, ¿verdad?, cobijados sobre, ¿verdad?, su cobertura, y el concilio de la Iglesia Evangélica Casa de Milagro y Restauración. Él dio este taller en ese seminario de los capellanes, y me encanta porque aprendimos tanto, lo hemos oído, pero que mucho se aprende, ¿verdad? Y lo único que, ¿verdad?, puedo decir de esto es que ¿por qué no se le da a la iglesia? Tenemos que traer lo que de verdad nos ha impactado en nuestras vidas, los capellanes, los líderes, los pastores, a nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que sepan, conozcan, crezcan, ¿verdad?, se capaciten. Y si es bueno, hay que darlo para adelante. Amén. Pues el tema de hoy es ¿qué ocurre cuando somos sensibles? Cuando le viene esa palabra de sensible, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted cree? Una sola palabra. Tochi. ¿Ah? Llorona. Llorona. ¿Qué más? Sentimiento, dice Rafa. ¿Qué más? ¿Ah? Sentimental. Sentimental. Sentimentalismo. Bona fide. Son, ¿verdad?, unos adjetivos que le pueden venir, ¿verdad?, en nuestra mente referente a lo que es la sensibilidad o lo que es ser sensible. Pero antes, ¿verdad?, de pasar a lo que es sensibilidad, técnico, por favor. Técnico, pase la otra hoja, por favor. Gracias. Para ver la sensibilidad del individuo, ¿verdad?, de la persona, nos tenemos que enfocar, ¿verdad?, en lo que es en la personalidad. Porque de ahí es que puede, o sea, de acuerdo a la personalidad, ¿verdad? Esa foto no se la puso el obispo, ¿verdad que no? No, eso yo lo puse a él. Esto es acá, adaptado también, ¿verdad?, por estas pastoras, la suya. Cuando hablamos de sensibilidad tenemos que conocer a la persona, qué es lo que es la persona en sí. Y tenemos que, ¿verdad?, definir qué es la personalidad. Ahí nos dice que es la estructura dinámica del individuo, gracias, que posee unas características y cualidades originales o únicas. Si no lo ven, lo pueden apagar atrás. ¿Todo el mundo ve? Está todo claro ahí, que si se puede apagar el último. No, el último. No, primero que... Perdóname, el primero, exacto, el primero. Acá. Sí, yo veo, no se preocupen. Pero yo no la veo en la cámara. A Tania. ¿Me tienen que ver? Sí, mi amor, si no hay inspiración. Ah, está bien. Sensibilidad. Es la estructura dinámica del individuo, o sea, lo que usted es, lo que usted posee, ¿verdad?, las cualidades, todas estas cosas únicas de cada uno de nosotros. Cada individuo se compone de dos distintivos. Número uno, temperamento. Se obtiene por herencia genética de los padres. Es la manera de ser de la persona o de reaccionar del individuo, determinado por los aspectos motivacionales y emotivos propios de esa persona. Y el carácter, que se obtiene por el medio ambiente. Es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona que la distingue de las demás por su comportamiento. ¿Cómo yo te lo puedo decir, ¿verdad?, para que ustedes puedan entender? La zapata de un edificio
Ese es el temperamento. Esa es la base. O sea, nuestro temperamento es la base de lo que nosotros adquirimos de nuestros padres. Porque viene de que herencia. Por eso que a veces nos dice, este se parece a su papá o se parece a su mamá. Eso es lo que está sobre la base de esa estructura. O lo que estamos hablando de la personalidad. Y lo que está encima de esa zapata, ¿verdad? O de esa base, es el carácter. Y toda esa estructura completa es la personalidad. ¿Ves? Nosotros como ¿verdad? Con la personalidad nuestra, en cuanto al carácter, es lo que nosotros hemos adquirido en nuestro medio ambiente. Cómo yo me comporto, cuál es mi conducta, ¿verdad? A través, ¿verdad? De mi crianza, a través de la escuela o de mi comunidad, ¿verdad? Donde uno creció, donde uno está viviendo, ¿ok? Y eso nosotros lo adquirimos y nosotros pues nos formamos ese carácter, ¿ok? Tanto de los que están a nuestro alrededor. Entonces estamos hablando que los temperamentos, ¿verdad? Se heredan, ¿ok? Los temperamentos se heredan. Pero antes de ir más allá de los temperamentos, quiero que ustedes sepan que esto es una teoría, ¿verdad? Que se había dado mucho tiempo atrás, creada por Hipócrates, el padre de la medicina de la antigua Grecia, allá por el 400 años antes de Cristo. No hemos nacido, exactamente. Y esta teoría lo que hace es sugerir que el humor, o sea, no es algo concreto, sugiere que el humor o las características de las personas son determinados por distintos fluidos de acuerdo a la abundancia o de acuerdo a la escasez que se encuentra en nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos da la forma, ¿verdad?, de nuestras emociones y nuestros comportamientos. De hecho, esto lo adoptaron filósofos, lo adoptaron médicos, ¿verdad?, de la antigua Grecia, de civilizaciones, ¿verdad?, de la antigua Grecia y romanos. Y pues, según, ¿verdad?, han pasado el tiempo, han modificado unas cosas, pero la base principal de esta teoría es los 4 temperamentos, ¿okay? Que después se definen por 4 fluidos, que son la sangre, que tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Porque nosotros pues tenemos humores, ¿verdad? Y dentro del humor pues está también el corazón, porque es parte, ¿verdad?, de nuestra alma. Y entonces ahí está la sangre. La bilis negra, que ese es prácticamente, ¿verdad?, el vaso, es el órgano del vaso. Está también la bilis amarilla, que la bilis amarilla es el hígado, ¿verdad? Y la flema, que ahí está dentro de los pulmones. Eso para ellos, según el humor de la persona, cómo estaba, cómo lo que carecía, lo que fluía dentro de esa persona, pues de acuerdo a eso, pues era el temperamento, ¿ok? Entonces, si vamos a ir a que era sanguíneo, que tiene que ver del fluido de la sangre, que esa es la característica de esta persona. La característica positiva de esta persona es que es una persona dinámica, entusiasta y activa. ¿Ves? Y lo que es negativo del sanguíneo es que es demasiado exagerado, que es demasiado egocéntrico y es una persona que es inestable. ¿Ves? Esa es la personalidad, ¿verdad?, del temperamento sanguíneo. Colérico, una persona que, ¿verdad?, que tiene esos fluidos amarillos, que tiende a ser de estas características. Las áreas positivas, que es un visionario, una persona visionaria, una persona productiva y una persona que decide, que siempre está tomando decisiones. Estas áreas negativas, pues lo contrario, es una persona que es iracunda, que es impetuosa y que es dominante. Pedro, un discípulo de Jesús, era una persona que colérica. ¿Ves? Sanguíneo, un Juan. ¿Ves? Juan era sanguíneo. Melancólico, fluidos bilis negra. Esto es, ¿verdad?, de aquellos que tienen las características positivas, que es una persona soñadora, una persona que analiza mucho y es reflexivo. Sus áreas negativas,
pesadumbrado, la persona crítica y es susceptible. Siempre están en constante, ¿verdad? De humor, una persona que está en depresión, ¿verdad? Esa es la persona melancólica. El flemático, pues, el que fluye, ¿verdad? La flema, pues, se caracteriza en áreas positivas, que es una persona calmada, pacífica y práctica. Pues entonces, esas áreas negativas es lo contrario, que es una persona que es desmotivada, que es indecisa y una persona mezquina. ¿Ok? Usted conociendo estas características, ¿en cuál usted se identifica? Si usted es una persona prácticamente sanguínea, colérica, podemos tener 2 de cada una de ellas. Una persona melancólica, una persona flemática. ¿Sí? Estas personas pues tienden a ser, las flemáticas son las personas que están constantemente analizando las cosas, son más prácticas, va por la línea de la salud, ¿verdad? Investigan. Las melancólicas pues se van más a las artes, ¿ves? Personas que se van más a las artes, que pues le gusta la música. Todas estas personas que son melancólicas pues llegan a, ¿verdad?, ser los artistas. Los coléricos, pues ustedes saben que son los líderes fuertes, ¿ves? Los coléricos son los líderes fuertes y los sanguíneos también son parte de liderazgo fuerte, pero también tienden a ser inestables. ¿Ok? Ahora, conociendo todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué es el carácter. Vamos a ir al carácter. Es el sello de identidad y diferencia de nuestros semejantes. Usted no es igual que yo. ¿Ok? Es producto del aprendizaje social, de lo que hemos aprendido socialmente, basado en adquirir hábitos de comportamiento a lo largo de la vida. Tiende a ser difícil para modificar, porque a veces mismo nosotros se nos hace difícil modificar nuestro carácter. Por lo tanto, el carácter es una combinación de valores, de sentimientos y de actitudes. Y es decir, hace referencia, ¿verdad?, como una persona percibe a las demás, a las cosas que tiene a su alrededor y a los conceptos. Estas características son si una persona que es introvertida, si esta persona es demasiada muy observadora. La que es introvertida pues se queda, ¿verdad?, tranquilito en un lugar, no me muevan de ahí, pero mira, estoy ¿qué? Observando. El extrovertido es que demasiado ¿qué? Comunicativo, ¿verdad? Enseguida se sienta con alguien y empieza a hablar al lado, lo que quien sea. La persona racional pues todo lo lleva ¿qué? Al raciocinio, analiza y analiza. Y el emocional es que todo lo lleva ¿qué? A lo sentimental. ¿Okay? Ya teniendo esto en cuenta de que cómo es la persona para poder ser sensible. ¿Qué es la sensibilidad? Es la capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones corporales a través de los estímulos. ¿Ok? Pasa la página. Es la capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones corporales a través de los estímulos. Esto lo da, esta capacidad, hermano, lo tenemos, pero se agudiza más cuando está el Espíritu Santo en nosotros. Porque hay personas que son altruistas, que le gustan ser sensibles a las demás personas, pero como cantamos ahorita, el que tiene la unción del Espíritu se mueve a la compasión, al amor, a la pasión por Dios para llevar, ¿verdad?, el mensaje y para ayudarlo. Esta sensibilidad puede ser psicológica, conductuales, emocionales, sociales y espirituales. Ok, ¿cuáles son las características de esas personas sensibles? Pásale. Número 1, usan palabras compasivas y comprensibles. ¿Ok? Usan palabras compasivas y comprensibles. 2, toman en consideración
la acción y aprecio de otros. 3, quieren ayudar a los demás, sean buenos o sean malos. Por eso le digo que el que está en el Señor, porque el que no está en el Señor, ahí está el detalle, pero el que está en el Señor quiere ayudar. Se olvidan de sus necesidades para ayudar a otros. Sus expectativas de los demás son reales, que no importa cómo sea esa persona, cómo es la persona, como quiera, ¿verdad? Ellos tienen expectativas de lo que puede dar esa persona. Tienen actitudes positivas y son flexibles. No tienen en cuenta la injusticia que hayan hecho para ayudar. Porque hay personas que, mira, han sido que maltratados, han sido dolidos, pero con todo y eso van más allá de la sensibilidad, del amor que le tienen las otras personas. Son los que atraen la persona del Espíritu Santo por la unción que está sobre ellos. ¿Okay? Los atraen. Personas que se les nota el servir, el dar, el ayudar. ¿Ok? Eso es parte de la sensibilidad. Ahora bien, hay otras características contrarias que son las personas que insensibles o lo que llamamos los super espirituales, ¿ok? Porque hay personas super espirituales que tienen fachada de que son sensibles, pero no. Número 1, pierden la sensibilidad del Espíritu Santo por la religiosidad. Le dan más prioridad a su falsa santidad y dogmas. ¿Okay? Son personas fariseos, ¿okay? Que creen que hacen misericordia, pero no la hacen, porque no están en acción, ¿verdad? Piensan en lo suyo nada más. 2, pierden el enfoque de la visión de Dios, ¿okay? Pierden el enfoque de la visión de Dios. 3, pierden las fuerzas para servir. Están en un status quo. Se quedan, ¿verdad?, en manos caídas. 4, pierden la confianza en los demás. ¿Saben qué? Que estas personas, como tan súper espirituales, ven demonios donde quiera. Sí. Fulano tiene esto, fulano no tiene lo otro, pero no se atreven a sacarle el demonio. No se atreven a tener la verdadera unción de Dios para poder mirar. Si yo veo algo malo en él, la sensibilidad te va a mover. El amor de Dios te va a mover a hacerlo. ¿Sí o no? Por lo tanto, estas personas ven donde quiera demonio. Se sienten inseguros de sí mismos. Se pierden la esperanza en los demás. Estas personas pierden la esperanza. Toman la decisión, mira, yo no voy a hacer más nada por esta persona, o no quiero hablar con ella. Pierden su identidad como seres de bendición y trabajan para el reino, pero no para el Señor del reino. Están, pero no están. ¿Ok? Están, pero no están. Ahora bien, para ser sensible tienes que sacar su vida estas 7 cosas, estos 7 espíritus que lo provocan, hermanos, las raíces de amargura. Hay que permitir que el Espíritu Santo pueda habitar en su espíritu como centro de su vida, y que eso que lo oprime o que lo ata puedan ser libres para poder entonces ser sensibles. Número 1, la ira. La ira. Efesios 4:31, ¿qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Es Dios que la quita o es usted? Hello. Nosotros. Decisión de nosotros. Quítense. Echarle saca para allá. A echarle fli. En el nombre de Jesús, ayuda con el Espíritu Santo. La ira, Gloria a Dios. la maledicencia, la ira, el enojo, la gritería, ¿ok?
Todas esas cosas lo que impiden a ser sensible. ¿Qué dice en Filipenses 2:14? Hacer ¿Hace qué? todo. Es Todo. todos los asuntos, todas las cosas, todas las dificultades, todas las cosas buenas. En los momentos buenos. Por eso es en todo. En los momentos buenos y en los momentos malos. Exacto. O sea, eso lo que causa es eso mismo, daño. ¿Verdad? La murmuración causa daño, las contiendas causan daño. ¿Ok? Proverbios 21:4. Estamos hablando aquí de la altivez. Dice: la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? ¿Son qué? Pecado. ¿Qué te lleva a la altivez? El orgullo, soberbia. ¿Qué pasó con Lucifer? ¿Qué pasó? Que Dios, la altivez, lo que, ¿verdad? Exactamente. En él entonces murió ese pecado, ¿ok? Ese pecado murió en él. Por lo tanto, aquel que es altivo, por lo tanto, peca. ¿Ok? Peca. En Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿La venganza es de quién? ¿Y por qué las personas entonces se quieren vengar? ¿Mm? Para satisfacer ¿Para satisfacer qué cosa? ese ego por dentro que tiene. La ira. ¿La qué? La ira, el enojo. Por eso que esos 7 espíritus están ahí. Manuel, también los que no tienen a Dios, pero cuando se habló esto es para los cristianos, que a veces Eso pasa, nos Bueno. pasa. nos pasa por no percatarnos de lo que hacemos, porque entonces nosotros mismos nos vengamos, porque alguien nos hizo algo incorrecto que nos ofendió, o porque entendimos algo como lo entendimos porque a veces vengarse no es actual, a veces también es no actual, es ignorar, no hacer las cosas correctas. O sea, hay muchas formas de vengarse Y con actitudes. con actitudes. Sí, con actitudes mismas. O sea que hasta el silencio lo utilizan para vengar. O sea, no hablas nada, no dices nada, pero es parte de la... Pero dices mucho. Exactamente, dices bastante, porque la acción, ¿verdad? Lo que hace es también es perjudicar, no ser sensible hacia la otra persona, ¿verdad? Por eso que está la ira, el enojo, la venganza, la murmuración, la contienda y la pereza. ¿Qué dice de la pereza? Eclesiastés 10:18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve ¿qué? La casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ser Hay dos diligente. cosas que está diciendo ahí. Hay que ser diligente. Hay que ser diligente. Aquel que es perezoso, no quiere hacer nada, No, se está en la casa rompiendo el canto y no hace nada. Y si hace hoyo, la lluvia. La lluvia, entonces cuando llueve, ¿qué pasa? Se inunda todo. ¿Qué le pasa? ¿Y sabes qué es lo que Dios nos demanda a nosotros? Dice en Lucas 12:42-44, y lo dijo Jesús: bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Así es. Feliz, dichoso es aquel
siervo, el cual cuando su Señor venga a recogernos, a buscarnos, nos halle haciendo algo de lo que Dios nos ha dado para su gloria, para Él. Trabajar para el Señor, glorificar su nombre. Y cuando Él venga, lo que Él quiere que nosotros, ¿verdad?, estemos trabajando. Hemos hecho algo por Él. Amén. Por lo tanto, estos 7, ya lo cambiaste. Estos 7 es lo que perturba la sensibilidad. ¿Ok? Son cosas que de verdad nosotros tenemos que quitar. No tenemos que, de verdad, tenerlo, ok, se ve chévere, sí, pero esto es poco a poco con la unción del Espíritu Santo. Dios nos va a ayudar. Si hay algo en nosotros de estas cosas, miren, Dios no quiere hacerse más sensible. Amén. Proceso de 5 estaciones de la vida de un ser sensible. Número 1. Esta persona tiene necesidad de una sanidad espiritual. La necesidad espiritual de todas las personas, ¿qué es? La salvación, Cristo. Sin Dios no estamos, ¿qué? Sanos. Sin Dios no estamos sanos. Para nada. Tenemos que estar, ¿qué? Por eso que cuando le decía a la de flujo de sangre, tu fe te, ¿qué? Te ha salvado. Y a la misma vez recibió la sanidad. Hello. Por la fe, como creyó en Él, pues fue salva. Pero a la misma vez es que recibió la sanidad. Y hay otros que también, ¿verdad?, en la palabra no lo refleja. 2, sanidad divina, milagro. Si no le creemos a Dios, no vemos los milagros de transformación. A veces mismo nosotros que conocemos otras personas que era un bandolero, una bandolera, fue del Señor, y cuando viene a Cristo, vemos qué gran transformación hizo Dios. Pues eso es un milagro, hermano. Eso es un milagro. ¿Ok? ¿Qué pasó en Filemón? ¿Quién me lo quiere leer? Filemón. Búsquenme el libro de Filemón, alguien que tenga Biblia. La carta. Filemón 1, 8, 22. Que la carta, ¿sí? La carta que le escribió Pablo a Filemón. Y con voz alta me lo lee. Filemón, la carta de Filemón, que es un solo capítulo. Versículo 8. Desde el versículo 8. ¿Quién lo tiene? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, a quien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien entré en mis prisiones. 1:8. Leí hasta el 10. Sí. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiereis para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hasta el 22. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Un milagro. Un siervo de Filemón le robó. Se fue. Luego lo cogieron por otro lado. Un esclavo. Un esclavo, un siervo. Después que le robó a Filemón, se fue. Se escapó. Se escapó, exacto, se escapó. Se escapó, después entonces por allá por Roma, si no me equivoco, lo cogieron y lo apresaron. Y estaba por allá. Y estaba cerquita de Pablo. Qué cosa, ¿verdad? El mundo es como dicen por ahí, que es tan pequeñito. Y llegó allí, y Pablo, ¿qué hizo Pablo? Le predicó el evangelio. Y una vez que le predicó el evangelio, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Pablo lo discipula, porque enseguida él aceptó al Señor, lo discipula, y una vez que lo discipuló, ¿verdad? Tuvo la dicha de que lo soltaron. Y ahí entonces Pablo le dice: recíbelo bien. ¿Tú sabes por qué? Porque ya él es un hombre nuevo en Cristo Señor. El Señor lo sanó. Hubo un milagro de transformación, una sanidad de pies a cabeza. Amén. Recíbelo. Y cuando yo vaya para allá, ¿verdad? Dice, también hospédame cuando ya salga de aquí. O sea, con la esperanza, ¿verdad? Miren, hermano, esto es sensibilidad. Porque cualquiera, el mismo Filemón podría decir: no, yo no lo quiero recibir si él me robó. Para que yo no tengo confianza. Y si vuelve a hacer lo mismo. Y si las personas cambian. Porque eso es lo que podemos pensar nosotros, ¿verdad? Nuestra humanidad. Pero cuando vemos lo que Dios hace en una persona, y que lo refiere el apóstol, que lo refiere que un hermano en el Señor, que sabe que él es como un hijo, recíbelo como un hijo. Y eso es parte de la sanidad divina, un milagro que, ¿verdad?, que se ve dentro de la sensibilidad. También hay una sanidad física, la sanidad externa. Nadie con un problema físico doloroso tiende a ser, ¿qué?, sensible. Si a usted le duele una muela, o le duele lo que sea, y alguien que usted le dice 2 o 3, usted va a ser sensible hacia esa persona con el dolor que tiene. Seamos sinceros. Seamos sinceros. De verdad. No se molesta. Sí. Déjame tranquilo. Llegan uno, ¿verdad?, a molestarse con la otra persona. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Que Dios te quiere sanar de toda esa dolencia, ¿verdad? Y puedas entonces pasar como hizo, ¿verdad?, el paralítico de Betesda, porque también tuvo una sanidad tanto física, pero era externa e interna. ¿Por qué? Porque esta persona no estaba en paz. Tras que estaba paralítico, no estaba en paz. Vamos a ir a Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y el que me lo pueda leer del versículo 2 al 8. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un
un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hasta el 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le sucedió al paralítico de Betesda? Él recibió tanto la física, pero también recibió la interna y la externa. ¿Por qué? Porque él estaba, ¿cuánto tiempo allí? 30 y qué? 38 años. 8 años, 38 años tendido allí esperando que llegara el milagro. Pero cuando Jesús se le acercó, él no tenía paz. Tampoco tenía paz. ¿Por qué? Porque ¿qué él dijo? ¿Cuál era la queja? ¿Cuál era la queja que él decía cuando le dijo Jesús? No tenía quien lo llevara. Eso nos pasa a nosotros. Amén. ¿Tú sabes una cosa, Natania? Que yo me pongo a analizar, y cuando tú tienes cierta edad, y tus fuerzas ya no son las mismas, entonces a veces los más fuertes, pues a veces los hijos. Lo que yo le estaba explicando, lo que estaba mirando por la televisión a través de este hermano que va a África, que abrió algo ahí en una de estas partes de Santurce para alimentar a los viejos y a los niños. Y la queja más grande que hay, la falta de sensibilidad en los hijos, nietos y hasta hacia los más viejos. Y te diría hasta de respeto. Porque nadie piensa que va a llegar a viejo. Exacto. Lo que pasa es que nadie se da cuenta que todos los días tú eres viejo. Si no, muérete antes. ¿Entiendes? Entonces, esa sensibilidad que se tenía antes por abuela, yo era loca con mi abuela, ¿sabes? Yo era loca con esas viejas y siempre yo detrás de las viejas, yo siempre estaba, y ahora soy vieja. Pero uno no piensa que va a ponerse viejo. Entonces, el Señor tuvo esa sensibilidad con este varón. Exacto. ¿Sabes? Porque nadie puede ayudarme. Y él te dijo, pero mira, yo estoy Pero él aquí. recibió esa física, pero era la que tenía externa, que era la que de parálisis, y la interna. ¿Por qué? Porque él necesitaba, ¿verdad? Donde esté el dolor profundo. Exactamente. Donde está el dolor más profundo que nadie puede entrar ahí. Porque mira, hermano, aquí hay hermanos y personas que hemos tenido las dolamas de las artritis y de las rodillas. Y también la fibromialgia y todas estas cosas. Sí, y sí nos quejamos, definitivamente. Pero sabemos que eso no nos va a detener, porque sabemos que Dios, un Dios sanador. Amén. En nombre de Jesucristo. También está la sanidad psicológica, que es la mental. Los problemas mentales van a provocar constantemente ¿qué? Estrés. Las personas se ponen ¿qué? Depresivas. Y estas personas se enfocan en su mismo problema. Entonces no pueden ¿qué? Ayudar. No tienen esas los pensamientos de ayudar. Por lo tanto, son insensibles. No pueden hacer, ¿verdad?, más allá, ¿verdad?, de lo que ellos, ¿verdad?, tienen sus problemas, pues necesitan esa sanidad mental. Tania, perdóname que te moleste otra vez, pero hoy yo estaba en la oficina de la doctora y estábamos hablando, ahí pues, esa que estábamos hablando de
de estas cosas que han pasado en estos días, de los nenes, de lo de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, no, después se meten evangélicos, todos esos criminales, y total para lo mismo, y que sé yo, ni que me cucaron la lengua, Sí, sí. tú sabes. Y yo, pero iba suavemente, porque esas personas no pueden ver. Yo le dije, mira, Pablo fue un asesino, sin embargo, fue San Pablo. Y así sucesivamente, ahora aquella mujer, ¿qué sucedió en su vida? Mira, Exacto. yo no sé, Por eso. porque ella no lo dijo. Pero yo le di a entender, mira, le di el testimonio de Estremera, que fue lo que se me vino a la mente. Pero eso no sucede, nos Amén. volvemos insensibles por las situaciones Que nos han atravesado. pasado por experiencias que no hemos vivido, exactamente. Ahora hay un ejemplo bíblico sobre la sensibilidad. Vamos a ir a Mateo 8, 5 al 13, que ahí habla de Jesús sana al siervo de un centurión. Me encanta este pasaje. ¿Ok? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a sus discípulos, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahí vemos que la sensibilidad de una persona, y vamos a ir poco a poco viendo, ¿qué nos muestra la sensibilidad del centurión? ¿Qué nos muestra? Que un individuo puede proceder diferente, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede tener un proceder diferente del resto de los demás. Y la sensibilidad social que muestra el centurión es de un corazón lleno de ¿qué? De compasión. Porque él amaba ese siervo. Pues claro. Mira, para un centurión, coger el riesgo de ir donde Jesús, que tú sabes cómo era la pelea contra Jesús, y atreverse, o sea, él fue un atrevido. Exactamente. Él violentó la ley que él mismo bregaba. La fe violenta lo que sea. La violentó esa ley. La fe mueve montaña. Y se atrevió a ir y reconocer la autoridad del que tenía autoridad sobre él. Exactamente. Exactamente. Qué terrible es el Señor. Eso es así. Si fuera en lo actual, ¿verdad? Si fuera en lo actual, una empresa con un jefe insensible, hace un empleado, lo despide inmediatamente y lo reemplaza por otro. ¿Sí o no? Entonces, tú sabes que hay ahí bien lo que hemos estado hablando, Fer, y nosotros, la toma de decisiones Amén. del individuo. Amén. Porque él sí atrevió y nosotros nos atrevemos. Amén. En la época del Imperio Romano, un esclavo equivalía a un animal, pero este hombre no miró a su prójimo como un animal de carga, sino como un ser humano a quien podía ayudar en su necesidad. O sea que dice en Lucas 7:2, ¿verdad? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea, el poder de la sensibilidad es el qué.
¿Cuál es el poder de la sensibilidad? El amor. Si se pierde el amor, no hay sensibilidad. Y este centurión no solo poseía sensibilidad social hacia un hombre, sino también hacia una nación y culto religioso, hermano, porque él era ¿qué? Romano. Hello. El hombre o sea, era de alta jerarquía del Imperio Romano, pero allí ayudaba en las sinagogas, en los cultos. Una cosa que hizo. Se me vino este versículo. El que se humilla será enaltecido. ¿Sabes? Dice en Lucas 7:5 que amaba a la nación de Israel y les edificó una sinagoga. Hello. Esto estamos hablando de grandes ligas. Él aportaba. Tenía para el pueblo de Israel. Imagínate, un soldado romano amando a un esclavo de menos posición social que la de él y ama al pueblo judío que no era suyo y su culto religioso en la sinagoga. La sensibilidad social va de la mano con la espiritual. O sea, que si nosotros amamos al Señor, estamos, ¿verdad? Viendo esto nos mueve, el espíritu nos va a mover ¿a qué? A ayudar. Tengo otra aquí. Sí. Que se me van ocurriendo Sigue, cosas. sigue. Fíjate, tenemos la sensibilidad del centurión, pero ven acá, y la del esclavo, ¿por qué él lo amaba tanto? Ajá, ¿quién era ese esclavo? ¿Cómo era ese esclavo con su jefe? ¿Qué cosas, qué cosas hizo con ese hombre para que ese hombre para ganarse a un esclavo, a un jefe? Tienen que haber pasado cosas, aunque no están ahí escritas. Me encantaría conocer ese esclavo. Aleluya. ¿Tú sabes? Porque es que tiene que haber pasado algo bien grande. Exacto. Yo no sé si el esclavo era israelita. Yo no sé de dónde era. Y si en un momento el centurión estaba enfermo y el esclavo le salvó la vida. le salvó la vida. No sabemos. La fidelidad. Sí, la fidelidad. No sabemos cuál era la dinámica dentro, ¿verdad? Sabemos que había amor, punto, y compasión. Pero la dinámica de una amistad. Eso vale. ¿Okay? Así que eso va de la mano. Lo social con lo espiritual. Cuando el Señor Jesús le dijo al centurión en Mateo 8:8, yo iré y le sanaré. Esto, o sea, la respuesta del centurión fue, Señor, no soy digno Hay que reconocer su Ay, Dios mío. de que entres bajo mi techo. Eso está terrible. Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, es que el poder, la santidad, todos los adjetivos que pudo decirle ahí, ¿quién era? Es que yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso. No soy digno que entres a mi aposento, a mi casa, Wow. porque yo no me lo merezco. El tipo se humilló Amén. hasta poner la cabeza, ese- poner el hocico en el piso a los pies del maestro. Eso es sensibilidad espiritual. Eso es sensibilidad espiritual. Así que la sensibilidad espiritual tiene que ver con un reconocimiento de hechos. Hay que sensibilizar la mente, las emociones y la voluntad que componen el alma de uno. Dios nunca desprecia el corazón contrito y humillado. Cuando Jesús oyó esa sensibilidad espiritual del centurión, ¿qué dijo? Cuando él dijo, no soy digno, no pudo evitar ejecutar su poder porque se maravilló tanto. Era una persona gentil que tuviera tanta fe en Israel, en su nación, en su pueblo. Eso le vuela la cabeza a cualquiera. Tú sabes, por eso a los suyos vino, Y a los suyos no recibieron. mas los suyos no les recibieron. Tú sabes, y yo le doy gloria a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles también. Y Él se fijó en nosotros. Amén. Él nos perdonó. Amén. Él nos llenó de amor.
nos respeta. Así es. Tacho. Los beneficios para las personas sensibles. En todas partes del mundo se habla de los males sociales como la violencia, el terrorismo, corrupción, vicio. Sabemos que también hasta el suicidio. Y es algo cotidiano que ya forma parte de nuestra vida. Dejamos que sean otros quienes piensen, otros que tomen esas decisiones y actúen para solucionar hasta que nos vemos, ¿verdad?, afectados. Porque va a llegar un momento que trastoca nuestra vida a algún familiar o alguien que nosotros conocemos. Si hay algo que nos debemos cuidar, es de entrar en una zona o estado emocional de familiaridad con alguien en particular, con la gente y con las cosas en nuestro alrededor. Porque es esto mismo que nos roba la virtud de la sensibilidad y de percibir a la gente y las circunstancias de la manera correcta y debida. La familiaridad nos hace capaz de perderle respeto a las cosas o personas que merecen un trato especial o de reverencia. Nos hace ser más previsores y participativos, porque no es correcto contemplar el mal creyendo que somos inmunes. Hay que bendecir. Para bendecir no hay que esperar. Nos hace despertar hacia la realidad. Hay que hacer cosas por otros para que estos también lo hagan lo mismo. Nos hace descubrir todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar y social. O sea que podemos entender en qué hemos nosotros fallado. Nos hace sentir que podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes con la seguridad de hacer el bien, poniendo nuestras propias capacidades al servicio de los demás. Nos abre un camino de esperanza, hermano. Nos lleva a reconciliarnos con Dios y reconciliar a otros con Él. Dios nos lleva donde está la necesidad para practicarla. La vecindad, las comunidades, los hospitales, las cárceles, los hogares de ancianos, de niños y huérfanos, jóvenes maltratados, mujeres maltratadas y de rehabilitación de hombres y mujeres. Hay mucha necesidad, hay mucho lugar que podemos nosotros demostrar la sensibilidad y el amor y la compasión. Mira, todavía estoy pensando en el esclavo. Amén. Mira, fíjate como yo veo esta última partecita que voy a decir, porque esto me voló los sesos a mí. El esclavo era un esclavo libre dentro de su esclavitud, y nosotros somos esclavos libres porque somos esclavos de Cristo. Amén. Pero somos libres porque Él nos salvó. Amén. Y Él nos tiene ese aprecio tan grande. Yo lo veo como si fuera la personalidad de Cristo en nosotros. Y el jefe del centurión era su jefe, ¿tú me entiendes? Pero aunque él era esclavo del hombre, el hombre no lo tenía como si fuera esclavo per se, tú sabes. Lo tenía como hombre que él lo amaba, que lo respetaba, y el hombre lo respetaba a él. Oficialmente era un esclavo, pero ya era más como familia. Libre, exacto. Nosotros somos de la familia. Amén. Hermano, nos vamos a dejar hasta aquí, porque hay una segunda parte que le va a tocar a María Pastora de la empatía. ¿Ok? Ese otro tema de la empatía le va a tocar a María Pastora de Jesús el próximo martes. Amén. Así que vamos a decirle al Espíritu Santo que moldee nuestro carácter para poder entonces ser sensible. Gracias. Gracias, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos aquí una visita, Jesús Gutiérrez, el joven que está allá atrás. Dios te bendiga. Eres bienvenido a esta casa, Iglesia Familiar Lugar para Todos. Aquí pues a la orden siempre, la pastora, mi esposo el pastor Pérez Ureña. Aquí también están los otros pastores, Manuel Vargas y María Pastora de Jesús. Así que damos, ¿verdad?, gracias al Señor que llegaste hasta aquí y deseo que oremos por ti. Okay. Pues vamos a orar por Jesús Gutiérrez. Y hay otra petición, ya no, ¿verdad? Ya oramos por la petición, pero vamos a cerrar.